Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a leer los versos del 3 al 5. Vamos a finalizar hoy una serie que habíamos comenzado hace tiempo, que habíamos dejado unos días de predicar de ellas, y hoy vamos a darle la conclusión, vamos a darle el final. Gloria a Dios. Así que vamos a leer los versos principales, aunque yo me voy a concentrar más en el verso 5, la parte B, la parte final del verso 5, es donde voy a concentrar la mayoría del mensaje de hoy. Quiero darles gracias por sus oraciones por mis padres. Están mejorando, todavía tienen un poco de fiebre mi papá, pero va saliendo adelante, vamos para adelante, confiando de que todo está bien ya. Amén. Así que gracias y les agradecemos grandemente sus oraciones. ¿Lo tenemos? Pues vamos entonces a la palabra de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está hablando aquí de una lucha espiritual, de una batalla que todo cristiano tiene que librar. Y sabemos que hay tres enemigos constantes que están atacando al creyente: el mundo, el diablo y la carne. Y tenemos que pelear con ellas, no con armas de la carne, no con armas humanas, no con fuerzas humanas, no con inteligencia humana, sino con las armas que Dios provee, las armas del Espíritu. Y en la parte final, que es la que nos vamos hoy a concentrar, Pablo nos da la clave importante para pelear esta batalla. Él nos dice que tenemos que derribar, verso 5, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo quiere dar énfasis a que la batalla espiritual que tenemos que pelear se va a pelear mayormente en el campo de la mente. Es ahí, en tu mente, en tus pensamientos, allí en lo que tú piensas, en lo que tú meditas, en aquello que tú estás constantemente pensando en eso, va a definir cómo va a terminar tu batalla, cómo va a finalizar tu vida. La Biblia dice, como el hombre piensa, así es. O sea, nosotros somos la acumulación de nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos un momento se pueden inclinar a lo bueno y otro momento a lo malo. Por eso es que tenemos que tener discernimiento y usar aquí la advertencia o lo que el apóstol nos está diciendo, que es llevar cautivo, llevar prisionero todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, tenemos que pasar por un colador todo pensamiento. Y aquello que no se someta a Cristo, tenemos que impulsarlo para afuera. Tenemos que desecharlo. No podemos permitir que nuestra mente se convierta en un basurero, donde el diablo viene y deposita toda su basura y nosotros se la guardamos ahí. Se la acumulamos ahí, ¿verdad? Y ¿no ha pasado usted por un basurero y usted ve la montaña de basura? ¿Por qué? Porque día tras día los camiones vienen y tiran. Los camiones vienen y tiran y aquello se va haciendo una montaña. No podemos permitir que nuestra mente se convierta una montaña
de toda la basura que el diablo quiere tirar en nuestra mente. Tenemos que tener cuidado de qué pensamos y en qué estamos meditando, en qué estamos pensando. La Biblia por eso nos manda a que tenemos que meditar, o sea, pensar, meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Ahí es donde tiene que alimentarse nuestra mente. Nuestra mente tiene que alimentarse de día y de noche de la palabra de Dios. Y tenemos que tener entonces el cuidado de llevar prisionero todo pensamiento que obedezca a Cristo. Todo pensamiento que entre a tu vida, toda filosofía, todo lo que tú encuentres como doctrina o enseñanza, aún se llame bíblica, tienes que llevarla a la obediencia a Cristo. Si una enseñanza, si una doctrina, si algo has escuchado, aunque sea de un gran hombre de Dios que predica la Biblia, si tiene que someterse a la palabra de Dios. Tiene que llevarse cautivo a lo que está escrito en la palabra. La palabra lo juzga todo, pero ella no es juzgada de nadie. La palabra es la regla, la medida donde todo se mide. Todo pensamiento, toda enseñanza, toda doctrina, todo se mide con la regla de la palabra. Amén. Y Pablo dice, y tienes que llevar todos esos pensamientos y ponerlo a los pies de Cristo y decirle, el Señor de mi vida es Cristo. Y yo no puedo permitir que ningún pensamiento se quede aquí que no obedezca a Cristo. O obedeces a Cristo o te vas de aquí. Amén. Porque mi hermano, si tú no llevas preso tus pensamientos te van a llevar preso a ti. Escuche bien, si tú no controlas lo que tú piensas, lo que tú codicias, lo que tú deseas, si tú no lo controlas, ellos te van a controlar a ti. Amén. Por eso es que esa batalla es primordial que nosotros la podamos vencer. Tenemos que tener cuidado con todo pensamiento de temor. El enemigo usa el temor como un arma poderosa, porque el enemigo sabe que si nosotros actuamos con temor, si tomamos decisión basada en un temor, en algo que tememos, puede ser que estemos la mayoría de las veces basadas esas decisiones en algo que es falso. Estás temiendo algo que no ha pasado y que quizás nunca va a pasar, pero ya el temor te hizo creer que eso va a pasar y tú vas a tomar decisiones contrarias a la fe, contrarias a la palabra de Dios, contrarias a tus principios y tus valores cristianos. ¿Por qué? Porque cuando tu instinto de preservación, tu instinto de vivir, se levanta en ti con un temor profundo sobre algo que tú tienes que tomar una acción, vas a quebrar la Biblia y vas a quebrar la palabra de Dios y vas a quebrar tus principios con tal de preservar aquello que tú tienes como tu vida o tu conservación de vida. Es por eso que hay que filtrar los pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Cuidado con el temor, cuidado con los pensamientos de tentación, con pensamientos de fantasía y pensamientos de lujuria que vienen a tu vida. Te impulsarán hacia esa vida, porque el instinto del hombre, el instinto carnal del hombre es darle rienda suelta a sus pasiones y deseos. Ese es el instinto que está en ti, en tu carne eso está. Te hayas convertido a Cristo o no te hayas convertido, en tu carne va a existir ese deseo, esa codicia. Por eso tienes que coger todo eso y llevarlo cautivo que obedezca a Cristo. Porque si no lo logras llevar a Cristo que lo obedezca, tú vas a seguir obedeciendo eso. Y la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo se convierte del pecado. El que practica el pecado continuamente se convierte esclavo de ese pecado. Alabado sea Dios. Y mi hermano, si Cristo te hizo libre, ¿cómo vamos a estar todavía en la esclavitud del pecado? No podemos, tenemos que pelear esta batalla y tenemos que ganarla.
tenemos que ganarla en el nombre de Cristo. Ahora, Pablo está diciendo, que esos pensamientos se pueden tomarlos y llevarlos a que obedezcan a Cristo. Pablo dice, llevando todo, da por asentado que eso es algo que tenemos que hacer y que debemos de hacer y que podemos hacer. Llevando todo pensamiento a que obedezca a Cristo. ¿Cuánto alaban a Dios? Lo podemos hacer. Lo podemos hacer. Con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Podemos ganar la batalla de la mente. La batalla de la mente se puede ganar. Vestido con la armadura de Dios, lleno del Espíritu Santo, se puede ganar la batalla de la mente. Y de eso dependerá. De eso va a depender en qué y cómo va a terminar tu vida. Ten cuidado, porque va a depender de eso cómo tú terminas tu vida. Y puede ser que al final seas salvo, pero pasando por el fuego. La Biblia habla de personas que van a escapar, pero van a escapar como pasando por el fuego. Como uno que escapó de una casa que está ardiendo en fuego y sale con quemaduras, sale con heridas. Y el Señor quiere evitarte esas heridas, quiere evitarte esas quemaduras. Mire, ponte a pensar dónde estaría hoy tu vida si hubieses sometido tus pensamientos a Cristo. ¿Dónde estaría hoy tu hogar si hubieses sometido tus pensamientos a Cristo? ¿Dónde estaría hoy la relación con tus hermanos si hubieses sometido tus pensamientos a Cristo? Es por eso que tenemos que tener cuidado en qué pensamos continuamente. Porque como el hombre piensa, así es. Como el hombre piensa, así es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La segunda parte de esto, y la parte principal, porque la palabra principal de este verso es obediencia. Es obediencia. Porque de ahí es que va a depender si de verdad tú has controlado tu mente, tus emociones y tu corazón. La obediencia a Cristo. A Cristo se le debe total y completa obediencia. No es obediencia a la mitad. No es ni siquiera una obediencia a 3/4. Es una obediencia total. A Cristo se le debe lealtad total. Obediencia total. Eso es lo que hace a un cristiano. A un cristiano lo define su obediencia a Cristo. Su obediencia a la palabra. Un cristiano no se define por el nombre de la iglesia a quien va o a que va. Ni siquiera por la denominación a que pertenece, que yo soy pentecostal. Hay muchos pentecostales que se van a ir para el infierno también. Porque son solo de nombre, pero no hay obediencia a Cristo. No que yo soy bautista, hay que obedecer a Cristo. No que yo soy del otro, que yo soy del otro. Mi hermano, aquí hay que tener obediencia. Hay que tener obediencia. Podrás tener apariencia, pero no obediencia. Y la apariencia no salva, pero la obediencia sí. Amén. Amén. Mire, de apariencia están llenas las iglesias. De apariencia está llena el infierno también. El infierno está lleno de personas que aparentaron ser algo que no eran. Yo no sé si usted puede alabar a Dios. Entonces, llevando todo pensamiento a la obediencia.
¿Obediencia a quién? Pablo quiere que estemos seguros que es a Cristo que tenemos que darle obediencia. A Cristo. Que hay muchos que obedecen a la carne, muchos que obedecen a su corazón. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado en 45 años ya casi de pastorado que llevo? Es que, pastor, yo no puedo ir contra mi corazón. Yo hice lo que mi corazón me dijo. Ajá. Vaya. Hiciste lo que tu corazón te dijo. Por eso estás como está, amigo. Por eso estás como está. Porque la Biblia dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Mira a quién tú le estás haciendo caso. Por eso el corazón hay que someterlo a la obediencia a Cristo. El pensamiento a la obediencia a Cristo. Los deseos de la carne a la obediencia a Cristo. Todo tiene que ser llevado a la obediencia a Cristo. No una iglesia, no una denominación, no un pastor, no un líder religioso, a Cristo. Porque todas esas cosas que le mencioné se pueden equivocar, pero Cristo no. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Los concilios se equivocan, la religión se equivoca, la iglesia se equivoca, los pastores nos equivocamos, pero Cristo es fiel y Cristo no se equivoca. La obediencia a Cristo. Lutero, 500 años atrás, hablando de este mismo tema de la obediencia, se dio de cuenta que el problema más grande en la iglesia es que queremos siempre justificar la desobediencia. Queremos justificar siempre nuestros hechos. Y Lutero dijo, pecado justificado, doble pecado es. Doble pecado es. Porque no solamente se pecó, sino que ahora se quiere justificar lo que se pecó. O sea que no hay arrepentimiento. Porque si tú justificas el pecado, quiere decir que no te estás arrepintiendo de él. No te has arrepentido. No he conocido a nadie que quiere justificar lo que hizo que de verdad se ha arrepentido. Arrepentirse es decir, no tengo nada que hablar, es mi culpa, mía culpa. Es mi culpa. Yo pequé, fue lo que dijo David cuando fue cuestionado por el profeta. Él no le dijo, Betsabé me tentó. ¿Quién le mandó a mandarse a bañar frente a mi cuarto? Ella se me metió por los ojos. Ella me provocó. Y después de todo yo soy hombre. Ay, cuántas veces yo he escuchado eso. David no dijo tampoco, es que mi mujer era fría y nunca quería estar conmigo y siempre me abandonaba. Entonces vino esta y me ofreció lo que mi mujer no me ofrecía. David no dijo eso. ¿Sabe cuántas veces yo he escuchado eso? De cristiano. David no dijo eso. ¿Sabe lo que David dijo? Yo pequé. Búsquelo, búsquelo. Y verá, la única palabra que dijo es yo pequé. Porque pecado justificado, doble pecado es. Busquen la Biblia. Desde el principio el hombre siempre quiere justificarse. Baja Dios al huerto y dice, Adán, ¿qué pasó? La mujer. Va Dios, Eva, ¿qué pasó? La serpiente. Saúl, ¿qué pasó? Ah, no, el pueblo que me dijo que cogiese. Busque para que usted vea. Aarón, ¿qué hiciste? Un becerro de oro. Es que el pueblo me dijo que le hiciera un dios. Y yo cogí el oro y lo tiré en el horno y salió un becerro. Ni él mismo se lo cree.
Ni Walt Disney se lo cree. Que tiró el oro y salió un becerro. Siempre el hombre quiere justificarse. Pero justificar el pecado es doble pecado. Doble pecado. Primera de Pedro 2, 1, 2 dice que fuimos salvos por el Espíritu Santo en santificación para obedecer la verdad. ¿Sabe para qué Dios te salvó? Para santificarte y para que obedezcas. Para eso Dios te salvó. Y si estamos fallando en eso, estamos fallando en lo básico. Yo no vengo hoy con una predicación profunda, vengo con lo básico del Evangelio, porque mi hermanito, si no cumplimos lo básico, ¿cómo vamos a ir para? Si todavía hay desobediencia, si todavía hay pensamientos que nos están esclavizando, si todavía estamos siendo arrastrados por actitudes incorrectas, ¿cómo podemos avanzar? Tenemos que rectificar eso y arreglar eso de una vez, porque vamos a pagar el precio. Vas a pagar el precio y vamos a pagar el precio. Vamos a pagarlo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Estás sembrando desobediencia, vas a cosechar problemas, llanto, dolor, angustia. Estás sembrando actitudes incorrectas, acciones que son del mundo. Ya tú estás en una vida nueva. Vas a cosechar mucha lágrima, mucho dolor y mucho sufrimiento. Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecharás. ¿Hasta cuándo vamos a entender que somos llamados a obedecer ahora a una vida nueva que Cristo nos llamó? ¿Por qué queremos seguir viviendo en la vida antigua, que todo lo que nos ha traído es lágrimas, dolor y sufrimiento? Cuando la vida nueva que Cristo nos promete es vida y vida en abundancia. Amén. En el capítulo 9 de Lucas 9, versos 34 y 35, vemos ahí que Jesús está en el monte de la transfiguración. Él subió con sus 3 discípulos más cercanos, Jacobo, Juan y Pedro, y subieron al monte, y ahí en presencia de ellos Jesús se transfigura. Y ellos pueden ver a Cristo en su gloria como era antes de hacerse hombre. Y dice que al lado de Cristo apareció Moisés y Elías. Y había una conversación. Hablaba Jesús con Elías y con Moisés. Y la Biblia nos dice que hablaban acerca de que Jesús tenía que ir a Jerusalén a morir en una cruz. Estaban hablando de lo que iba a suceder pronto, cómo Jesús debía de ir a Jerusalén a morir y cómo Jesús estaba dispuesto a obedecer al Padre para ir a morir en esa cruz. En medio de esa conversación, Lucas nos dice que una nube conteniendo la gloria de Dios, la chequina de Dios, desciende del cielo y los cubre a todos. Y ellos se llenan de temor porque en esa nube está Dios. En esa nube está la presencia de Dios, la gloria de Dios está ahí. Dice, ellos se llenaron de temor. Y de dentro de la nube
se oye la voz audible de Dios. Una voz fuerte y audible que dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. ¿Usted cree que Dios habló por gusto? Dios habló en una voz audible para decirnos: este es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo, hagan lo que Él dice, obedezcan sus enseñanzas, guíense por sus enseñanzas. Porque Él está hablando la última revelación. Mire, Elías y Moisés, la ley y los profetas. Pero si usted lee el verso que sigue, dice que después de esa voz, ellos miraron y solo Cristo quedaba, para que no hubiese confusión. ¿A quién tenemos que oír? Sobre todo a Cristo. Ni siquiera Elías y Moisés pudieron permanecer ahí. Ellos tuvieron que irse y dejar solo a Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés trajo la ley y Elías representa a los profetas. Pero Cristo trajo la gracia. Y Cristo es mayor que los profetas. Amén. Es por eso que Él queda solo. Él queda solo. Y no se le permite ni a Elías ni a Moisés quedarse ahí más. Porque ahora el Padre ha hablado, a Él oíd. Porque ahora Jesús viene a traer el Evangelio, las buenas nuevas, el Nuevo Testamento, con la nueva gracia. Él mismo dijo: la reina de Saba vino de los últimos confines de la tierra para oír a Salomón. He aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Por eso dijo: esta generación no va a tener excusa. Porque imagínense, si la reina de Saba, que era una mujer que no conocía a Dios, solo por oír que Dios le había dado a Salomón sabiduría, vino desde los últimos de allá de Etiopía. Busque un mapa después y búsquelo. De lo último de África, en la región de Etiopía. Y vino y se trasladó todo ese territorio en caravanas hasta llegar a Jerusalén para escuchar a Salomón. Y Jesús dice: y ustedes están aquí y no me quieren escuchar a mí, y yo soy más grande que Salomón. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Él es más grande que los profetas, más grande que Salomón, más grande que todo sabio, porque Él es la última revelación de Dios. Por eso Hebreos nos dice: Dios, habiendo hablado antes a los antiguos por medio de los profetas, ahora en los últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. El Hijo ya habló. Lo que nos toca ahora es obedecer. Y Él nos enseñó a amarnos unos a los otros, a amar hasta a nuestros enemigos. Él nos enseñó a amar a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Él nos enseñó el camino de la verdad. Él nos enseñó a ser humilde. Filipenses capítulo 2 lo dice, que Él se hizo siervo y se hizo humilde y que fue obediente hasta la muerte, y la muerte de una cruz. Nos enseñó humildad y nos enseñó obediencia. El Hijo se sometió al Padre en obediencia. Y dice Filipenses capítulo 2, y fue obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. No fue obediente solo
en los momentos buenos, fáciles, o obediente en aquello que él quería obedecer, sino que fue obediente aún hasta aquello que le costó su propia muerte. Y no cualquier muerte, muerte clavado en una cruz, la muerte más dolorosa, más horrible que hay. ¿Y qué hace Cristo? Nos da ejemplo. Ese es nuestro ejemplo. Cristo es el ejemplo de la obediencia, de la humildad, de cómo nosotros tenemos que obedecer a Dios y ser humildes. Cristo es el ejemplo a seguir. Hermano, la palabra de Dios es verdadera y es poderosa. Sigámosla, escuchémosla, obedezcámosla. Bendito sea Dios. Dejemos que esa palabra brille en nuestros corazones. Dejemos que esa palabra esté ahí. Escuchemos la voz de Jesús. Mire, todos los grandes milagros de la Biblia sucedieron porque personas se atrevieron a escuchar y a obedecer. En las bodas de Canaán faltó el vino. Y los anfitriones van a María y le dicen, el vino falta. Y María hizo lo correcto. Dijo, vayan y hagan todo lo que Él diga. Qué bien, qué tremendo eso. ¿A quién tenemos que mandar? A los que nos pidan consejo. Si usted me pide un consejo, yo lo voy a mandar a Cristo. Yo lo voy a mandar aquí de lo que ya usted sabe. Así que ahórrese su tiempo y el mío. Vamos a jugar. Yo no puedo otra cosa que hacer sino mandarlo lo que Él dijo. Qué bueno que María no dijo, ¿sabes qué? Yo voy a interceder por ustedes, ahora y en la hora de vuestra muerte. María no dijo, voy a rogar por todos ustedes pecadores de esta boda. No, María dijo, ¿sabes qué? Necesitan vino, vayan a Cristo. Vayan a Cristo. Óiganlo. Hagan lo que Él dice. Y ellos fueron. Señor, se acabó el vino. Muy bien. Ven esas tinajas que tienen ahí vacías. Vayan al pozo y llénenla de agua. No entendiste, no se nos acabó el agua, se nos acabó el vino. El vino se acabó. Muy bien. Hagan lo que Él diga. Fue la palabra que ellos escucharon. Así que cogieron aquellas tinajas, fueron al pozo y la llenaron de agua. Y después que la llenaron de agua, se la llevaron a Cristo. Y Cristo le dijo, ahora vayan y enséñensela al maestro que reparte el vino. Y ellos dijeron, ¿qué problema nos vamos a buscar? Porque ese hombre tiene un carácter terrible. Ese hombre, cuando lleguemos allí con estas tinajas llenas de agua, nos va a botar de la fiesta. Pero para sorpresa de ellos, mi hermano, cuando el maestro de sala, que conoce de vino, el catador de vino, metió la mano y sacó lo que era supuestamente agua, exclama y dice, ¿y de dónde salió este vino? Porque nunca he probado un vino como este. Amén. Porque Jesús quería enseñar, si tú me obedeces y si tú me escuchas, todas las cosas son posibles. Si tú me escuchas, todo es posible.
si tú me crees lo que yo te diga, todo es posible para el que puede creer. Más adelante, 10 leprosos vinieron y parándose de lejos gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros que somos leprosos. Jesús no fue y oró por ellos. Pudo haberlo hecho, pudo haberlos tocado y haberlos sanado ahí mismo. Pero Jesús quiso probar su fe y les mandó hacer algo que era imposible. Mire, la ley de Moisés dice que si una persona es leprosa y por algún motivo o por algún milagro la lepra se seca y queda una costra blanca, que vaya y se muestre al sacerdote, y el sacerdote que sabe de eso la va a revisar y lo va a declarar limpio y le va a dar un papel que está limpio de lepra para que pueda integrarse en la sociedad de nuevo, porque un leproso tenía que vivir en el valle de los leprosos, fuera de la ciudad, sin contacto ninguno con ninguna persona, ni aún su familia. Ellos vivían en un valle que era como un barranco, y en la parte de arriba sus familiares con una soga amarrada a una canasta le tiraban la comida, los que tenían familiares, pero no podía haber contacto. Ahí vivían los leprosos. Estos 10 leprosos se salieron de allí y fueron a hablar, a buscar a Jesús, porque oyeron que Jesús sanaba leprosos. Y Jesús le dice, llenos ellos de lepra, Jesús le dice: vayan y preséntense al sacerdote. Recuerda, para presentarte al sacerdote, tu piel tiene que estar ya blanca, sana, libre de la lepra. Tú no te puedes presentar al sacerdote lleno de lepra. Pero ellos le creyeron a Jesús y salieron caminando. Y cuando se iban acercando a Jerusalén para presentarse al sacerdote, descubren que están limpios. Amén. Amén. Y la Biblia dice que eran 10. Pero uno de ellos, que era extranjero, fue y regresó para atrás y dijo: este que me mandó a ir al sacerdote tiene que ser más grande que los sacerdotes. Este tiene más poder que el sacerdote. Y si este me declara sano, soy sano, no importa lo que el sacerdote diga. Así que ese extranjero regresó para atrás. Y Jesús dice: ¿y no fueron 10 los que sané? ¿Por qué uno está aquí? Y Jesús resalta y dice: wow, y ese extranjero, como queriendo decir, la fe se supone que esté en Israel. Porque la salvación viene por Israel. Ellos tenían la palabra. Sin embargo, uno regresa y es extranjero, para dar motivación a nosotros también, que no somos israelitas según la carne, pero hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Y hemos sido limpios de la lepra. ¿Cuántos han sido limpios? Amén. Hemos sido limpios de la lepra. Amén. Mi hermano, busque usted la Biblia y verá, los que obedecieron, esos fueron los que vieron la gloria de Dios. Viene un día Pedro preocupado, bien preocupado: maestro, vienen a buscarnos porque no hemos pagado los impuestos. Y los que colectan impuestos están diciendo que vamos presos. Y el primero que vas preso eres tú. Y Jesús dice: ven acá, ¿quiénes pagan impuestos al rey? Porque el rey no paga impuestos.
Jesús estaba diciendo, yo soy rey, yo no tengo que pagar impuestos. Porque yo soy el dueño de todo esto, yo creé todo esto. Pero él le dice a Pedro, ¿sabes qué? Coge tu varita de pescar y no busques lombrices ni nada, vete a pescar así, con el anzuelo solo. Sí. No pierdas tiempo, vete a pescar. Tira el anzuelo al agua. El primer pez que coja, el primero que coja, ábrelo. Vas a encontrar una moneda de oro. Paga los pases tuyos, paga los taxes míos y vámonos de aquí. Amén. Y Pedro se fue a pescar y tiró el anzuelo y el primer pez que salió tenía la moneda de oro. La moneda para pagar, no de oro, pero la moneda para pagar el impuesto de los dos. Busque la Biblia. El primer milagro que hizo Cristo fue en las bodas de Canaán. Y todos los milagros de ahí para acá tienen el mismo sello. Oírlo a Él. Hagan lo que Él diga. ¿Quieres ver milagro en tu vida? Haz lo que Él diga. ¿Quieres ver milagro en tu familia? Haz lo que Él diga. ¿Quieres ver milagro en tu matrimonio? Haz lo que Él diga. ¿Quieres ver milagro donde quiera que vayas y en todas las áreas de tu vida? Haz lo que Él dice. Haz lo que Él dice. Haz lo que Él dice. Que esa voz se escuche. Que nosotros seamos portador de esa voz que se escuchó en el monte de la transfiguración. Oírlo a Él. Oírlo a Él. Oigamos a Cristo. Vamos a referir a las personas a Cristo y a la obediencia a Cristo. Porque si somos obedientes, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos salvos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por tu misericordia, por tu amor. Obediente a Él, mi hermano. Así como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi hermano, esto es importante. Esto es importante, importante. Es debido a muerte. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. Tenemos que derribar todo argumento a obedecer a Cristo. Tenemos que dejar toda excusa y venir a Cristo. Si hemos pecado, bota la excusa, humíllate. Humíllate. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Recuerde eso. Pero tiene que haber humillación y quebranto verdadero. No apariencias, sino un arrepentimiento genuino, y Dios te va a perdonar. Y Dios te va a levantar. Y tu vida va a cambiar y va a coger un nuevo rumbo. Porque ahora entras en un pacto de obediencia con Dios. Yo les pido a ustedes hoy, como iglesia, les pido a ustedes hoy que hagan un pacto de obediencia con Dios hoy. Hagan un pacto hoy diciéndole al Señor Jesucristo, te voy a obedecer aunque me duela. Te voy a obedecer no importa lo que me cueste. Te voy a obedecer hasta la muerte. Hasta la muerte. Te voy a obedecer. Voy a caminar obedeciéndote. Dame de tu gracia. Dame tu gracia, Señor. Dame tu gracia. Él te va a dar su espíritu. Y a través del Espíritu Santo tú vas a poder obedecer. Con la ayuda del Espíritu Santo vas a tener la fuerza para obedecer y para cumplir su voluntad. Y su voluntad es buena y es preciosa. Su voluntad es dulce y agradable. Pídele al Señor hoy y haz un pacto con Dios. Levanta ahí tus manos. Cierra tus ojos. Haz un pacto con Dios. Señor, te voy a obedecer.
te voy a obedecer. Porque voy a declarar que tú eres mi Señor. Con mi lengua declaro que Jesucristo es el Señor de mi vida, el Señor de mi mente, el Señor de mi corazón. Él es el Señor y yo todo lo llevo a la obediencia a Cristo. Toda mi vida la llevo en obediencia a Cristo. Me someto a ti, Señor. Ayúdame para hacer tu voluntad y dame tu gracia. Y dame de tu Espíritu Santo. Vamos, iglesia, pídelo. Pídele a Dios que hoy seas lleno del Espíritu Santo. Y que Él te dé la fuerza para obedecer y la gracia para obedecer su palabra. Someterte a ella. Porque su palabra es lámpara a tus pies y lumbrera en tu camino. Y su palabra es más dulce que la miel que destila del panal. Su palabra es la regla donde medimos nuestra conducta y llevamos todo pensamiento a que se rinda en obediencia a Cristo. A que se rinda en obediencia a Cristo. Llevo todos mis pensamientos a que se obedezcan a Cristo. Quiero obedecerte con mi mente y con mi vida. Líbrame aún de pecar con el pensamiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, el próximo sábado son los bautizos. Todos los que se van a bautizar, recuerden, a las 7:30 estamos ahí en el Lincoln Wood para bautizarnos. Y los hermanos que puedan ir a apoyar, vayan por favor a apoyar allá a los hermanitos que se van a bautizar. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Vayan con la bendición de Dios. Rodeado